celular. La secuencia de eventos del ciclo celular está regulada por un sistema de control que vigila cada uno de los pasos que realiza la célula para completar el ciclo, de modo que si no se cumplen las condiciones para pasar a la siguiente etapa, el ciclo se detiene. La progresión del ciclo de división celular está controlada por un grupo de genes que pueden dividirse en dos grandes grupos. Los genes que codifican proteínas necesarias para la progresión del ciclo, como las enzimas y precursores de la síntesis de ADN y las enzimas para la síntesis y ensamblaje de las tubulinas del uso mitótico. Los genes que codifican proteínas que regulan positiva o negativamente el ciclo celular. Estos genes a su vez se pueden dividir en dos tipos. Genes que regulan positivamente el ciclo. Entre estos genes están los que codifican las proteínas del sistema de ciclinas y quinasas, dependientes de ciclinas. Asimismo se encuentran los denominados protooncogenes en los mamíferos. Sus productos activan la proliferación celular, consiguiendo que células en G0 salgan de este estado, pasen a la fase S y entren en división. Genes que regulan negativamente el ciclo se denominan genes de verificación, o en los mamíferos genes supresores tumorales, genes supresores tumorales. Nuevamente otra figura donde se ve el ciclo celular, que de la de la mitosis, surge una nueva hija, y después empieza el ciclo con G1, donde hay factores de crecimiento, oncogenes, ciclinas y CDKS. Aquí en la G1 puede darse luz verde o detenerse. Por ejemplo, genes supresores tumorales y como los inhibidores CDK. Esa es la G1, después la R y después la síntesis, la S, síntesis o duplicación del ADN, y después sigue la G2 y la N otra vez. Las ciclinas son proteínas cuya concentración varía en forma cíclica, aumentando o disminuyendo durante el transcurso del ciclo celular. Esto se debe a variaciones en la velocidad de degradación de la ciclina, dado que la velocidad de síntesis es casi constante durante todo el ciclo. Las ciclinas se caracterizan porque se acumulan de manera continua durante la interfase hasta la transición metafase-anafase, donde se degradan progresivamente. La degradación de la ciclina se lleva a cabo por una proteólisis. Este proceso necesita una secuencia señal ubiquitina en la cadena polipeptídica de ciclina que dirige a la molécula a su degradación. En la mayoría de las células eucariotas hay 4 grupos de ciclinas. Ciclinas G1, que actúan al final de la fase G1 y promueven la entrada en fase S. Están representadas principalmente por la ciclina D. Ciclinas G1S se activan al final de la fase G1 y a comienzo de la fase S. Están representados por la ciclina E. Ciclina S actúa durante la fase S y son necesarias para iniciar la reparación del ADN. Su representante es la ciclina A. Ciclinas M promueven la mitosis, se conoce la ciclina B. El papel de las ciclinas en la actividad de las quinasas aseguran una ventana temporal para la activación de su respectiva quinasa, de manera que, controlando la presencia de la ciclina, es posible regular la producción de la quinasa, tanto en actividad como en especificidad de sustrato. Aquí vemos también en la fase del ciclo celular, pero en recta, donde vemos que en la M, en la mitosis, actúa principalmente la ciclina B. En G1 se levanta la nuclear D1. Entre G1 y S, en el punto R, la ciclina E. En el final de la S se levanta la ciclina A. Quinasas dependientes de ciclinas, CDKS. C, ciclina. D, depende. K, sinase. Son enzimas que actúan fosforilando a serinas y treoninas de proteínas dianas para desencadenar procesos subordinados del ciclo celular. En los mamíferos se conocen 4 CDKs. CDK1, que interactúa con la ciclina M y ciclina B. CDK2, que interactúa con las ciclinas G1S o ciclina E y S, que es la ciclina A. CDK4 y CDK6, que interactúan con las ciclinas G1 o ciclina D. A diferencia de la
Concentración de ciclinas. La concentración de CDK se mantiene durante todo el ciclo celular por permanecer constantes tanto la velocidad de síntesis como la degradación. Las CDK se activan solo cuando se unen a las ciclinas para formar complejos, por lo que requieren un nivel umbral para desencadenar la transición a la siguiente fase del ciclo celular. Múltiples eventos de fosforilación y desfosforilación ocurren tanto en las ciclinas como en las quinasas. La fosforilación controla la actividad de quinasas tanto positiva como negativamente dependiendo del sitio de fosforilación. La adición o eliminación de un grupo fosfato puede dar estabilidad al complejo ciclina-quinasa, con lo que aumenta su actividad y vida media. Además de la fosforilación, la presencia de inhibidores de quinasas pueden regular también su actividad. Ciclinas quinasas de fase G1. Las ciclinas D forman complejos con quinasas CDK4, CDK6. La actividad de estos complejos es necesaria para la transición de la fase G1 a S. La actividad del complejo ciclina D CDK, el complejo ciclina D CDK, es máxima en las etapas temprana e intermedia en G1. En células G0 los niveles de ciclina D son bajos. Probablemente es por esto que las células se mantienen en esta fase. Se sabe que la ciclina D puede ser inducida por estímulos mitogénicos. Ciclina de fase G1-S es el complejo ciclina E sobre CDK2 que desempeña un papel crucial en la transición de fase G1 a S. La expresión de ciclina E ocurre en el núcleo en etapa temprana de G1. Este complejo actúa cooperativamente con el complejo ciclina de CDK. La sobreexpresión de ciclina E acorta la fase G1. El complejo ciclina E CDK2 fosforila la histona H1, lo que produce un reacomodo de la cromatina. Ciclina de fase S. La actividad de ciclina A contribuye a la transición de G1-S, a la progresión de S y la transición de G2N. Esta ciclina se asocia con dos quinasas CDK2 y CDK1. El complejo ciclina A-CDK2 se requiere para la progresión de G1-S, mientras que el complejo ciclina A-CDK1 se requiere para la transición G2M. Ciclina de fase M. El complejo ciclina B-CDK1 es requerido en la fase M. Había una figura donde se ve la proteína que está compuesta de ciclina 1, ciclina CDK, THR, TIR, THR. La primera subunidad, asociación con las ciclinas. La 2, abajo, activación, activating phosphorylation of threonine around position 160. O sea, actúa activando la fosforilación de la treonina alrededor de la posición 160. La CK1, asociación con inhibidores CDK. Y la 3, actúa inhibiendo la fosforilación de treonina 14 y tirosina 15. Nuevamente el ciclo donde vemos entre G2 y M el mitotic cyclin CDKS, en donde están la ciclina A, que es la CDK1, y la ciclina B, que es CDK1 también. La G0 y la G1, donde encontramos la MIT G1 ciclina CDK,
que incluye ciclina DSDK4, ciclina DSDK6. Entre la G1 y la S está la G1 tardía, la ciclina G1 tardía CDK, que es la ciclina SDK2. Y en la S está la ciclina de fase S, ciclina ACDK2. Factor promotor de la replicación, FPR, o factor promotor de la síntesis, FPS. Al inicio de la fase S, los complejos ciclina A, CDK2, acumulados por la acción de la E2F, activan la ADN polimerasa y otras proteínas necesarias para la replicación. El complejo activo, conocido como factor promotor de fase S, FPS, solo puede actuar sobre cromosomas en estado pre-replicativo. Así se denominan por poseer sobre cada origen de replicación un complejo multiproteico llamado pre-replicativo. Los orígenes de replicación ORI se presentan en número de 20 a 80 sobre cada lazo de cromatina y se caracterizan por poseer una secuencia común denominada secuencia de replicación autónoma, ARS, formada por dos secuencias GA-GGC, sobre las que se hayan unido a lo largo de todo el ciclo celular el complejo de reconocimiento del origen de replicación, ORS, uno de los complejos proteicos que forman parte del complejo pre-replicativo o pre-R. El segundo componente del complejo pre-R es la proteína CDC6P o Cell Division Cycle Protein, que se sintetiza en G1 e inserta sobre los orígenes de replicación al último componente, las proteínas de mantenimiento de microsomas, MCM. El nivel creciente de FPS al inicio de la fase S induce la apertura de los orígenes de replicación, activando las moléculas responsables de la síntesis de ADN e induciendo la separación del complejo pre-R del componente CDC6P y MCM. Separados estos componentes se inicia la síntesis y por lo tanto el FPS no se requiere más, siendo su componente lábil la ciclina de G1 degradada en los proteosomas. Los cromosomas a partir de este momento se denominarán cromosomas post-replicativos. Presentan asociado a los orígenes de replicación el ORC. Los cromosomas se mantendrán en estado post-R hasta el inicio de la anafase. Factor promotor de la mitosis, FPM, o factor promotor de la maduración. La entrada de una célula en la fase M se inicia por un complejo proteico llamado factor promotor de la mitosis, FPM. El FPM tiene dos subunidades, una subunidad con actividad de quinasa, CDK1, y una subunidad reguladora llamada ciclina B. Dibujo que en G1 está la ORC, participa la MCM y resulta la ORC unida a la MCM. En la S vemos también que se pierde la MCM, se forma una burbuja y la ORC se ha duplicado, pero se une allí la DNA polimerasa. En G2 vemos solamente que queda la ORC. Otro dibujo, eventos producidos por el MFP. Fosforilación del complejo multiproteico condensino produce condensación de cromosomas. El MPF está compuesto por ciclina B y CDK1. Este produce la fosforilación de proteínas asociadas a microtúbulos y así la formación del uso mitótico. Fosforilación de los dímeros de láminas, fosforilación de proteínas integrales de membrana interna nuclear, fosforilación de nucleoproteínas, desorganización de la envuelta nuclear, fosforilación de miosinas, inactividad de actina, fosforilación de proteínas asociadas al retículo endoplásmico, anulación del tráfico vesicular del retículo endoplásmico a la membrana plasmática.
Estábamos en factor promotor de la mitosis, FPM, o factor promotor de la maduración. El complejo FPM fosforila diversas proteínas, entre las que se encuentran algunas proteínas reguladoras de la organización de los microtúbulos para formar el uso mitótico, las láminas nucleares que llevan a la fragmentación de la envoltura nuclear, la proteína condensina que causa la condensación de los cromosomas, el complejo APC implicado en la separación de las cromátides hermanas y la proteína GM130 de la matriz del complejo de Golgi y del retículo endoplasmático procediendo a su fragmentación. Así se completa la mitosis, se destruyen las ciclinas de fase M y se activan las ciclinas de G1 para el próximo ciclo celular. Protooncogenes son formas no alteradas, inactivas, de los genes en las células normales que favorecen la división celular. La transformación de estos genes en oncogenes determina la proliferación celular descontrolada, llevando a la célula al estado tumoral. Los oncogenes actúan de forma dominante, es decir, basta la mutación en un cromosoma del par de homólogos para que el oncogen actúe. Esquema donde vemos que terminan en cáncer cuando un protooncogen sufre mutación somática. Este se transforma en un oncogen. O también cuando el gen supresor de tumores por mutación heredada, que tiene predisposición al cáncer, causa una segunda mutación somática también. Entonces, protooncogen, mutación heredada, oncogen y probablemente letalidad. Entonces, protooncogenes son formas no alteradas, inactivas de los genes en las células normales que favorecen la división celular. La transformación de estos genes en oncogenes determina la proliferación celular descontrolada, llevando a la célula al estado tumoral. Los oncogenes actúan de forma dominante, es decir, basta la mutación en un cromosoma del par de homólogos para que el oncogen actúe. La proteína P53, el guardián del genoma. La proteína P53 verifica la integridad del ADN. Ante la presencia de ADN dañado se genera una señal que retrasa la entrada en fase M. La proteína P53 se acumula en la célula en respuesta a las alteraciones del ADN, deteniendo el sistema del control en G1 y por lo tanto impidiendo la posterior entrada en mitosis. El gen P53 es uno de los genes supresores tumorales más conocidos que no solo detiene el ciclo, sino también participa en la apoptosis, forzando a las células al suicidio cuando el daño en el ADN es irreparable. Entonces vemos que existe en el ciclo celular, al nivel del final de la G1, aquí vemos la P53, el tipo salvaje. Tenemos el checkpoint, start, que está al final de la G1. A ver, antes de llegar a eso, ¿qué ha pasado? Ha habido DNA dañado, los niveles elevados de P53. Esto produce estímulo de transcripción de P21, que puede, bueno, ante los niveles elevados de P53 tiene que suceder apoptosis, pero como no sucedió, hay estímulo de la transcripción de P21, que puede suceder antes de la fase S o durante la fase S. Si es antes, ligación de P21 con CDK, bloqueo de fosforilación RB, freno de entrada en fase S, o sea, no ingresa, se queda en G1, y reparación del DNA. Y si es durante la fase S, bloqueo de pCNA polimerasa sobre DNA, y freno de la replicación del DNA. Las células que presentan los dos alelos del gen P53 mutados tendrán una proteína P53 no activa y por lo tanto continuarán dividiéndose a pesar del daño en su genoma. Como consecuencia desarrollarán cáncer. Cuando las células se encuentran con agentes que producen un daño de gran alcance en el ADN, este provoca la activación de una enzima denominada proteína quinasa ATM, que a su vez cataliza la fosforilación de P53. La fosforilación de P53 impide su interacción con MDM2, una proteína que de otra manera marcaría a P53 para su destrucción, añadiendo ubiquitina. La fosforilación de P53 mediada por ATM la protege de su degradación, permitiendo que aumente P53 en presencia de ADN dañado. La acumulación de P53 a su vez activa dos procesos, la detención del ciclo celular y la muerte celular. Ambas respuestas se basan en la capacidad de P53 de unirse al ADN y de actuar como un factor de transcripción que estimula la transcripción de genes específicos. Uno de los genes activados por P53 es el gen que codifica para P21, una proteína que detiene la progresión del ciclo celular en múltiples puntos inhibitorios de actividad de varias ciclinas.
CDK diferentes. P53 fosforilada también estimula la síntesis de enzimas implicadas en la reparación del ADN, pero si el daño no puede ser reparado con éxito, P53 activa entonces un grupo de genes que codifica para proteínas implicadas en desencadenar la muerte celular por apoptosis. Una proteína clave en esta ruta es PUMA, que promueve la apoptosis uniéndose e inactivando a un inhibidor común de la apoptosis conocido como BCL2. Un esquema donde se ve que el DNA dañado activa ATM, que por medio de ATP y que activa ADP, con causa o logra por medio de la P53 y con la MDM2 o la degradación, o también la P53 fosforilada o se une al ADN y puede producir dos cosas. Uno, la P21, la CDK inhibidor, inhibiría la CDK ciclina y que no puede fosforilar la proteína RB, y entonces ocurre que el ciclo de la célula se detiene, arresta. O el PUMA inhibe la BCL2 y no puede inhibir la apoptosis, cannot inhibit apoptosis, y sucede entonces la apoptosis, que es la muerte celular. Proteína RF. La proteína RF retinoblastoma es abundante en el núcleo de las células de mamífero. En estado de reposo o al principio de G1, el RF actúa inactivando a la familia de los factores de transcripción E2F. El complejo RF-E2F asegura que la fase S no se inicie, porque genes cuyos productos son esenciales para las fases S y M dependen de la actividad del E2F. En G1 la proteína RF es fosforilada por la ciclina D CD4-6 y ciclina E CDK2, lo que permite la liberación de E2F. Por tanto, se libera la represión mantenida por el complejo E2F-RB y los genes requeridos para la fase S y M se activan. La proteína RB es un camino hacia la inhibición del crecimiento celular y es el sitio por el cual las señales inhibitorias de crecimiento mantienen a la célula en G1 o G0. Un esquema donde vemos un complejo que se llama MIR-G1 o la mitad de G1, donde están el complejo ciclina D y CDK4-6, que forman junto con la RB y la E2F y el periodo tardío de la G1, donde está la ciclina E y la CDK2, con una RB con 3 fósforos más E2F. Inhibidores de quinasas dependientes de ciclina CDK1. Los inhibidores de quinasas son una familia de reguladores del ciclo celular que actúan como inhibidores de la CDKS. Los productos de los genes CDK1S o los productos de los genes CDKIs se unen a los CDKs o al complejo ciclina CDK, inhibiendo la actividad catalítica del complejo. La inhibición de quinasas constituye un poderoso mecanismo de control del ciclo y proporciona un importante enlace con otras vías que participan en la regulación de la proliferación, diferenciación y senescencia. Existen dos familias de inhibidores, la CYP-KIP como P21 y la INC4 como P16. Los miembros de la familia CYP-KIP actúan sobre la mayoría de los complejos ciclina-quinasa, poseen una amplia especificidad de unión al complejo y por tanto de inhibición. El primer miembro de la familia CYP-KIP es P21. Cuando el gen P21 se expresa en forma excesiva, este inactiva los complejos ciclina AE CDK2 y ciclina de CDK4, impidiendo la transición de G1 a S. La síntesis de P21 se induce por P53 en respuesta a agentes que dañan el ADN. Entre los miembros de la familia INK están P16. La proteína P16 es codificada por el gen P16. Se une de forma específica a CDK4 y CDK6, inhibiendo indirectamente la fosforilación de RB. Puntos de control específicos del ciclo celular. Aquí vemos el esquema que en la M
está la G2M transición, influenciada por el tamaño de la célula, el daño del DNA y la replicación del DNA. Esta es en la transición de G2 a M. Y en la